La mañana de la subasta. Había 10 yeguas que nadie quería. Estaban en un corral trasero astillado, un lugar reservado para lo cuestionable, el lote de último recurso. Eran el tipo de ganado que hacía que un hombre apartara la vista por una especie de vergüenza ajena. No eran los elegantes y musculosos caballos cuarto de milla que atraían el dinero de verdad, aquellos cuyos linajes se recitaban como las sagradas escrituras, y cuyos pelajes brillaban como castañas pulidas bajo las luces del granero. Estas eran algo completamente diferente, un retroceso a una época para la que ya nadie tenía mucho uso. Eran caballos de tiro cananán, o lo que quedaba de la raza, un nombre que provocaba miradas vacías en los granjeros más jóvenes, y un bufido de desdén en los más viejos. Estaban hechos para un mundo de trabajo lento y escasez. Tenían huesos gruesos y pechos profundos. Sus pelajes de invierno eran lanudos y desiguales. Se les pegaban en parches polvorientos, incluso en el calor de finales de la primavera. Estaban delgadas. Sus costillas eran como una leve tabla de lavar bajo pieles opacas. Pieles del color del barro seco, la arena mojada y el crepúsculo invernal. Tenían la quietud silenciosa e inquietante de los animales. Animales que han aprendido a no esperar mucho del mundo. Sus cabezas estaban bajas. Sus grandes ojos oscuros contenían una paciencia profunda y cansada. El subastador era un hombre cuya voz solía ser un torrente rítmico y estruendoso de números. Apenas les echó un vistazo. Las relegó al final del día, al espacio donde se vendían las puertas rotas y el equipo oxidado. Eliza Kane llegó cuando la puja por el ganado premiado estaba en su apogeo. El aire estaba cargado del olor a serrín y estiércol, y del aroma dulce y tenso del dinero cambiando de manos. Condujo la vieja camioneta oxidada de su abuelo, esa que anunciaba su llegada con una serie de traqueteos asmáticos y quejidos. La estacionó lejos de las relucientes Ford y Ram nuevas. Estaban alineadas como bestias acorazadas cerca de la entrada. Llevaba botas prácticas, vaqueros gastados y una sencilla camisa de algodón, y su cabello estaba recogido sin ninguna ceremonia. Parecía lo que era, una mujer sin adornos, recién regresada a un lugar en el que ya no encajaba del todo. Llevaba el polvo invisible de una vida en la ciudad que se había detenido en seco. Los hombres con sus sombreros Stetson limpios y sus impecables camisas de botones de perla. Hombres que la habían conocido de niña la saludaron con un seco asentimiento. Sus ojos la recorrieron con una mezcla de lástima y curiosidad. Luego volvieron al serio negocio que se desarrollaba en el ruedo. Conocían su historia, o la versión del condado, que se había ido a la ciudad llena de ideas, y había vuelto sin nada más que la escritura de la granja agotada de su abuelo. Pasó junto a la arena principal. El parloteo del subastador era como un río en el que no tenía intención de entrar. No dedicó ni una mirada a los poderosos y danzantes caballos, esos que eran el evento principal del día. Sus pasos eran deliberados. La llevaron por la parte trasera de la estructura principal hacia los corrales de espera. Allí el aire estaba quieto y los sonidos eran apagados. Fue directamente al corral que contenía a las 10 yeguas. Se quedó allí mucho tiempo, más de lo que parecía razonable. Sus manos descansaban en el riel superior de la cerca de madera tosca. El sol le golpeaba el cuello, y el olor de los animales era terrenal y potente. No las miró como una mercancía, ni como una colección de defectos y pérdidas potenciales. Las miró como su abuelo le había enseñado a mirar las cosas. Como una frase completa, no solo una serie de palabras. Observó la forma en que estaban juntas, no en un grupo presa del pánico, sino en una formación suelta y consciente. Una yegua, de color gris pizarra y con nariz romana, parecía ser el ancla. Estaba un poco apartada, pero vigilante. Las otras se movían a su alrededor. Sus movimientos eran pequeños y económicos. No se peleaban por el escaso heno esparcido por el suelo. Había en ellas una extraña y profunda falta de pánico. Vio más allá de la delgadez. Vio la enorme estructura ósea que había debajo, los profundos torsos que prometían una inmensa resistencia. Y la mirada amplia e inteligente de sus ojos. Vio lo que los otros hombres no podían ver,
Hombres que veían ganancias y pérdidas en la elegante curva de un músculo. Vio resiliencia, vio un diseño perfeccionado, no para una pista de exhibición, sino para la supervivencia. Vio la caligrafía de su abuelo cobrar vida. Cuando llegó el momento, el subastador finalmente dirigió su atención al lote de 10 yeguas de trabajo diversas. Lo hizo a regañadientes. Su voz estaba teñida de un aburrimiento casi de disculpa. Eliza estaba lista. La puja empezó baja, casi como una broma. ¿Quién me da 500 por el lote?, gritó el subastador, con una sonrisa burlona en los labios. Cayó un silencio más espeso que el polvo en el aire. Era el tipo de silencio que era su propia respuesta. Los hombres arrastraban los pies. $500 por 10 animales. Probablemente costarían más en facturas veterinarias antes de morir. No era un negocio, era una carga. De acuerdo. 400. 400 para quitárselas de las manos al pobre señor Henderson. Aún nada. Unos pocos hombres se rieron, negando con la cabeza. Entonces, desde el fondo, se levantó un único número de postor, el 73. Era Eliza. El subastador entrecerró los ojos, sorprendido. 400 de la dama del fondo. ¿Oigo 450? El silencio volvió. Pero ahora estaba cargado de incredulidad y un bajo murmullo de diversión. Volvió a mirar a Eliza. «Vendido», dijo, golpeando su martillo con un ruido sordo. Sonó más como la puntuación de un absurdo que como una transacción. Por $400 al número 73. Todo el lamentable lote. Una ola de risas silenciosas se extendió entre los espectadores. Los hombres se giraron para mirarse, levantando las cejas. Fue la comidilla de la subasta, antes incluso de que firmara los papeles. Mientras se dirigía a la oficina, una figura grande y segura le bloqueó el paso. Era Jedediah Vance, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación en la que entraba. Vance era el rey indiscutible de la agricultura en el condado. Sus vastos e inmaculados campos de maíz y alfalfa eran regados por enormes aspersores pivotantes. Parecían funcionar día y noche. Eran monumentos a la eficiencia moderna. Su ganado ganaba premios. Sus camionetas siempre eran nuevas. Y su opinión, expresada en voz alta y con frecuencia, era tratada como el evangelio. Miró a Eliza desde arriba, con una sonrisa de lástima condescendiente en su rostro. Estaba flanqueado por otros 2 granjeros que reflejaban su expresión. «Vaya, vaya, Eliza», bramó. Su voz se oía fácilmente por encima del bullicio. «He oído que acabas de hacer una gran inversión», señaló con el pulgar hacia el corral de las yeguas. «Espero que hayas conseguido un buen precio por una retroexcavadora para acompañarlas. Acabas de comprarte 10 funerales». Sus compañeros se rieron con aprecio. La declaración quedó suspendida en el aire. Era un veredicto público emitido por el juez supremo de su pequeño mundo. Era una profecía de fracaso. Una declaración de que no solo era tonta, sino que actuaba en contra del orden establecido y sensato de las cosas. Lo había dicho como una predicción de fracaso. Resultaría ser una predicción de algo completamente diferente. Eliza había regresado a Burnt Fork, no en triunfo, sino en retirada. La ciudad, que una vez imaginó como un lugar de infinitas posibilidades, se había revelado como un paisaje de superficies duras e inflexibles. Había trabajado para una pequeña y prestigiosa firma de diseño arquitectónico. Era un trabajo que requería una meticulosa atención al detalle, algo que ella poseía en abundancia. Pero encontró el trabajo hueco. Un esfuerzo constante por imponer líneas limpias y estériles en un mundo que era desordenado y vivo. Sus propuestas eran elogiadas por su elegancia, pero criticadas por su falta de agresividad comercial. Se sentía como una herramienta utilizada para el propósito equivocado. Como una sierra de dientes finos tratando de talar un bosque. La presión no fue una tormenta repentina, sino una erosión lenta y desgastante, como el agua desgasta la piedra, hasta que un día miró su vida y vio que todos los bordes se habían desgastado. Era competente, pero no estaba prosperando. Cuando llegó la noticia del fallecimiento de su abuelo, se sintió menos como una tragedia y más como una llamada. Como una campana sonando en un valle lejano, llamándola a casa. Hizo sus pocas pertenencias,
Arregló sus asuntos con una tranquila sensación de alivio y dejó la ciudad sin mirar atrás. El fracaso no fue ruidoso ni dramático. Fue una silenciosa admisión interna de que estaba hecha de una sustancia diferente a la del mundo que había intentado conquistar. La granja que heredó era un testimonio de la lenta victoria del tiempo sobre el esfuerzo humano. Burnt Fork. El propio nombre hablaba de dificultades. De un incendio pasado que había dejado cicatrices en la tierra pero no la había borrado. La casa de la granja, antes una estructura orgullosa y robusta, ahora se hundía en el medio. Su porche se inclinaba en un ángulo cansado, como un anciano apoyado en un bastón. La pintura era un fantasma de su antiguo blanco. Se descascaraba para revelar la madera gris desgastada que había debajo. El granero, un gran edificio cavernoso que había albergado los sueños de su abuelo. Tenía una peligrosa inclinación hacia el oeste, y varias de las vigas de su techo habían cedido, dejando oscuros agujeros abiertos al cielo. Las cercas eran poco más que sugerencias. Sus postes estaban podridos en la base. El alambre estaba oxidado y enredado en matorrales de rosales silvestres y hiedra venenosa. Los pastos, una vez cuidadosamente gestionados, estaban cubiertos de malezas duras y desagradables. Habían ahogado a las mejores hierbas. Para el resto del condado, la granja era una carga de 200 acres, un pedazo de tierra marginal que no valía el costo de limpiar. La sabiduría popular, ofrecida a Eliza como un amable consejo, era venderla por lo que pudiera conseguir. Probablemente a una compañía maderera que talaría los bosques de la cresta trasera y listo. Era una herencia de decadencia. Durante las primeras semanas, Eliza no hizo nada. No llamó a un agente inmobiliario. No comenzó la abrumadora tarea de las reparaciones. Simplemente caminaba. Cada mañana, con el rocío aún pesado en los campos descuidados. Y cada tarde, mientras el sol se desangraba sobre las colinas del oeste, caminaba por los límites de la granja. Siguió el arroyo que atravesaba la propiedad. Su agua todavía corría clara y fría desde un manantial profundo en las colinas boscosas. Un manantial que su abuelo había protegido ferozmente de la urbanización. Se abrió paso a través de los bosques enmarañados. Sus manos trazaban la corteza rugosa de antiguos robles y nogales. Se paraba en el centro de los pastos descuidados y simplemente escuchaba. Sentía el pulso lento y profundo del lugar. La ciudad había sido un bombardeo constante de ruido. 1000 señales urgentes y sin sentido que exigían su atención. Aquí, el silencio era algo vivo, lleno del zumbido de los insectos, el llamado de un halcón lejano, el susurro del viento en la hierba alta. En lugar de dispersar lo que quedaba de ella, como lo había hecho la ciudad, el vasto y silencioso vacío de la granja parecía estar reuniéndola de nuevo en sí misma. Algo en ella, deshilachado y tenso durante años, finalmente se había asentado. Miró el porche hundido y el granero inclinado, no como una carga, sino como una pregunta. Una tarde, sentada en los escalones del porche mientras las luciérnagas comenzaban a tejer el crepúsculo, tomó una decisión. No vendería, no huiría, se quedaría y aprendería a leer la historia que la tierra intentaba contarle. La compra de las yeguas no fue un capricho, fue su primera frase en respuesta. La verdadera herencia no era la tierra en sí, sino la clave para entenderla. La encontró en el escritorio de persiana de su abuelo. Un mueble tan pesado y resuelto que parecía haber crecido de las tablas del suelo de su pequeña y polvorienta oficina. Los cajones estaban llenos de la arqueología mundana de una larga vida. Facturas pagadas, viejos registros de impuestos, bolígrafos secos y clips enredados. Pero en el compartimento principal, detrás de un panel deslizante que descubrió por accidente, había una pila de libros encuadernados en cuero. Había 5 de ellos, con las cubiertas desgastadas por el uso. El nombre Thomas Kane estaba grabado en oro desvaído en cada lomo. No eran registros de granja en el sentido convencional. No eran meros registros de gastos y rendimientos. Eran algo mucho más profundo. Eran las notas de campo de un hombre inmerso en una conversación de toda una vida con su rincón del mundo. Durante casi 50 años, Thomas Kane había relatado la vida de la granja Burnt Fork.
Lo hizo con la devoción meticulosa de un naturalista. Su caligrafía era una escritura pequeña, ordenada y sorprendentemente elegante. Cada entrada estaba fechada y marcada con una observación precisa del clima. Pasaba las tardes bajo la luz de una única lámpara. Pasaba las frágiles páginas, respirando su aroma seco y a papel. Los libros estaban llenos de mapas dibujados a mano de los pastos. Mostraban cómo rotaba a sus animales. No se basaba en un calendario rígido, sino en la condición de la hierba, la humedad del suelo, la época del año. Tenía páginas dedicadas a los diferentes tipos de hierbas nativas, con muestras prensadas pegadas al papel. Sus nombres, pasto varilla azul, pasto indio, pasto varilla, estaban escritos junto a notas sobre sus propiedades. Las profundas raíces del pasto varilla azul retienen el agua mucho después de que deja de llover. Una entrada decía, «Es la memoria de la tormenta que tiene la tierra». Escribió sobre los caballos de Tiro Canaán, una raza que su propio padre había criado. Detalló su metabolismo único, su capacidad para prosperar con el forraje duro y diverso de sus pastos sin arar. Un forraje que mataría de hambre a una raza moderna y mimada. «No están hechos para la velocidad pura o la potencia pura», escribió. «Están hechos para la resistencia. Están diseñados para los tiempos de escasez. Llevan la sabiduría de la carencia en sus huesos». Los libros se leían como una historia de amor, un paciente estudio de décadas de un lugar y las criaturas que le pertenecen. Era una filosofía de agricultura que era el polo opuesto del mundo de Yedodia, un mundo de insumos químicos, maquinaria masiva y deudas aplastantes. En el cuarto libro, fechado a finales de los años 80, encontró un pasaje que él había subrayado 2 veces. Fue cuando el impulso de la agricultura industrial estaba en su apogeo en el condado. Los vecinos están arando de cerca a cerca. Se endeudan profundamente para comprar los nuevos fertilizantes y las grandes máquinas. Dicen que me estoy quedando atrás. Se ríen de mis viejas costumbres. Pero la tierra recuerda. No puedes forzar una cosecha. Solo puedes pedirla. Y la pides cuidando el suelo que la da. La tierra recuerda cada amabilidad y cada insulto más adelante. Otra frase subrayada la golpeó como un golpe físico. La deuda es un hombre diciéndole al futuro lo que tiene que hacer. Es una promesa ruidosa, hecha en una habitación silenciosa. Y a la tierra no le gustan las promesas ruidosas. Este era el núcleo de todo, la tesis central de la obra de su vida. No se trataba de nostalgia o de ser anticuado. Era un sistema profundamente práctico y holístico, construido sobre la observación, la paciencia y un profundo respeto por la intrincada red de vida de la que formaba parte. No era un amo de la tierra, era su estudiante, su guardián. Unos días después, condujo la ruidosa camioneta hasta la pequeña y ordenada casa donde vivía su tía abuela Clara. Clara era la hermana mayor de Thomas, una mujer de más de 90 años, pero con ojos que no habían perdido nada de su agudeza. Era una reliquia de la misma época que los libros, una pieza viva de la historia que Eliza intentaba reconstruir. Clara se sentó en una silla de respaldo recto en su porche. Llevaba un par de monos de trabajo de mezclilla de su difunto esposo, y desgranaba metódicamente guisantes en un cuenco de metal. Vio a Eliza detenerse y salir, con la mirada firme. Eliza se sentó en los escalones del porche, con el cuenco de guisantes entre ellas. No se anduvo con rodeos. Preguntó por los caballos de Tiro Canaán. Clara dejó de trabajar. Sus dedos nudosos descansaban sobre una vaina de guisante. Miró hacia el horizonte durante un largo momento, como si consultara con el propio paisaje. Thomas amaba a esos caballos, dijo ella. Su voz era ronca pero clara. La gente decía que eran tercos. Él decía que eran reflexivos. Volvió sus agudos ojos hacia Eliza. Él tenía una forma de elegirlos. Decía que no mirabas primero la conformación. Mirabas su lugar en la manada. Decía que compraras los que se quedaban en el medio. Los que no eran insistentes pero tampoco tímidos. Los que lo observaban todo. Son los vigilantes. Esos duran. Cogió otra vaina de guisante y la partió con la uña del pulgar. Las diminutas esferas verdes rodaron dentro del cuenco con una serie de suaves clics. Fue el único consejo que ofreció.
pero fue la pieza crucial final. Elisa pensó en las 10 yeguas del corral, en la gris y tranquila que actuaba como ancla mientras las demás orbitaban a su alrededor. Había seguido la regla de su abuelo, sin saberlo. Se sintió como una confirmación, una bendición otorgada a través de las décadas. El trabajo que siguió fue lento y poco glamuroso. Fue una letanía de tareas pequeñas y repetitivas que habrían sido invisibles para cualquiera que no prestara mucha atención. Elisa no contrató a un equipo ni alquiló maquinaria pesada. Compró un par de cavadoras de postes, un rollo de alambre nuevo y un cubo de grapas para cercas. Todos los días estaba en los pastos. Reemplazaba metódicamente los postes podridos y tensaba el alambre nuevo. Era un trabajo agotador. Sus manos, ablandadas por años de trabajo de oficina, se volvieron callosas y fuertes. Le dolían los hombros. Pero con cada sección de cerca reparada, sentía una satisfacción profunda y duradera. No solo estaba construyendo cercas, estaba volviendo a coser la granja, una pequeña sutura a la vez. Siguió los mapas desvaídos de los libros de su abuelo. Dividió los grandes pastizales cubiertos de maleza en los potreros más pequeños que él había diseñado. Cuando una sección estaba asegurada, movía a las 10 yeguas a ella. Pastaban durante unos días. Sus cascos rompían la paja apelmazada. Su estiércol devolvía nutrientes al suelo. Luego las movía al siguiente potrero, dejando que el primero descansara y se recuperara. Era una danza lenta y paciente con la tierra. No sembró los pastos con costosas hierbas importadas. Confió en las notas de su abuelo. Él había escrito que el banco de semillas de las antiguas hierbas de la pradera todavía estaba latente en el suelo, esperando las condiciones adecuadas, el sol y la perturbación de los cascos. Un descanso de la presión constante del sobrepastoreo y las malas hierbas. La tierra recuerda. Se susurraba a sí misma mientras trabajaba. La frase se convirtió en una especie de mantra. Las yeguas, por su parte, parecían entender su papel en esta tranquila restauración. Eran forrajeras notablemente eficientes. Ignoraban las malezas gruesas y desagradables y buscaban los tiernos brotes de las hierbas nativas que regresaban. Esas que comenzaban a abrirse paso. Comían las hojas de los rosales silvestres y otros arbustos que otro ganado rechazaría. No solo vivían en la tierra, la estaban sanando. El trabajo era una forma de meditación, una expresión física de la filosofía que estaba absorbiendo de los libros. Era un ritmo de trabajo, descanso y observación. Un ciclo tan antiguo como la propia agricultura. Para un extraño como Jedediah Vance, habría parecido una pérdida de tiempo pintoresca y tonta. Para Elisa, se sentía como el trabajo más importante que jamás había hecho. El verdadero sistema circulatorio del condado no era su red de carreteras. Era el flujo de chismes que se movía a través de sus centros neurálgicos. La arteria principal era Pratt's Feed and Seed, un establecimiento extenso y polvoriento que olía a melaza, maíz molido y aceite de máquina. Era donde los granjeros se reunían para tomar café por la mañana, donde debatían el precio de la soja y la probabilidad de lluvia. Fue aquí donde el proyecto de Elisa se convirtió en un chiste recurrente, una pieza de folclore local en ciernes. Jedediah Vance presidía allí la mayoría de las mañanas. Su voz estruendosa marcaba el tono. Veía a Elisa llegar en la vieja camioneta de su abuelo para comprar unas bolsas de suplemento mineral, y la saludaba con una actuación de falsa amabilidad. «Buenos días, Elisa», gritaba lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «¿Cómo están esos ponis del cementerio tuyos? Todavía no has enterrado a ninguno, ¿verdad?» Sus compinches se reían disimuladamente en sus tazas de café. Le preguntaban si planeaba abrir una fábrica de pegamento o si las estaba alimentando siquiera. Las preguntas estaban cubiertas por una fina capa de preocupación vecinal, pero su intención era afilada y cruel, diseñada para recordarle su locura, su condición de forastera jugando a un juego que no entendía. Elisa, a su vez, desarrolló una respuesta que era una forma de arte marcial silencioso. Se negaba a entrar en una discusión. No se defendía a sí misma ni a sus métodos. Cuando Vance le preguntaba por sus funerales, ella simplemente lo miraba con sus ojos tranquilos y firmes y respondía con sencillez, sin rastro de enfado o defensa.
Están bien, gracias, Gedoria. Cuando otro le preguntaba si estaban ganando peso, ella decía un poco, se están adaptando. Su tono nivelado y sin inflexiones lograba algo notable. Le quitaba toda la gracia al juego. La burla requiere una reacción, un destello de ira o un tartamudeo de vergüenza. Para completar su circuito, Eliza no ofrecía nada. Simplemente declaraba un hecho y seguía con sus asuntos. Dejaba a los burlones en un silencio incómodo, con su broma cayendo al suelo como un peso de plomo. Estaban discutiendo con el clima. Era un esfuerzo inútil. Su tranquila confianza era más desconcertante para ellos que cualquier respuesta airada. No podían entender por qué no estaba avergonzada, por qué no parecía importarle que el hombre más exitoso del condado la hubiera declarado públicamente una tonta. Había un hombre en la tienda de alimentos que nunca se unía a las risas. Elias Pratt, el dueño, era un hombre tan viejo y polvoriento como su tienda, con las manos permanentemente manchadas por toda una vida de trabajo. Conocía al abuelo de Eliza, Thomas, desde hacía 50 años. Observaba los intercambios entre Eliza y el grupo de Vance desde detrás de su mostrador, con una expresión ilegible. Veía cómo se desenvolvía ella, la tranquila dignidad que parecía enfurecer aún más a Vance. Una fresca tarde de otoño, cuando Eliza cargaba unos bloques de sal en su camioneta y la tienda estaba vacía, Elías salió de detrás del mostrador. Se limpió las manos en un trapo. Un hábito tan arraigado que probablemente no sabía que lo estaba haciendo. «Están empezando a verse bien», dijo, con su voz como un murmullo grave. Miraba más allá de ella, hacia las lejanas colinas de su granja. Eliza dejó lo que estaba haciendo. Fue el primer comentario positivo no solicitado que había recibido de alguien. «Son buenos caballos», dijo simplemente. Elias asintió, con un movimiento lento y deliberado. «También se rieron de tu abuelo», dijo, mirándola finalmente. Se rieron de él por guardar su propia semilla, por no arar sus pastos, por mantener esos caballos anticuados. Se rieron de él hasta la sequía del 88, cuando fue el único hombre de la zona con heno para vender. Hizo una pausa, dejando que el peso del recuerdo se asentara en el aire silencioso. Él siempre decía, lo que vale no necesita discutir. Parece que eso también lo sacaste de él. Fue un momento pequeño, un breve intercambio en un estacionamiento polvoriento. Pero para Eliza fue una validación profunda. Fue la primera señal de que no estaba completamente sola, de que el conocimiento que intentaba revivir no había sido olvidado por completo. A medida que cambiaban las estaciones, una transformación lenta e innegable tuvo lugar en Burnt Fork. Las 10 yeguas, que habían llegado pareciendo apariciones esqueléticas, comenzaron a cambiar. El trabajo incesante y metódico de pastar en pastizales en recuperación, de moverse y descansar, estaba surtiendo efecto. Sus costillas desaparecieron bajo capas de músculo duro y sano. Sus pelajes, antes opacos y desiguales, mudaron para revelar un brillo profundo y lustroso que parecía atraer la luz del sol. La yegua de color marrón barro ahora brillaba con toques de cobre. La gris polvorienta adquirió el color de la pizarra pulida. Se movían con una nueva energía. No la energía frenética y nerviosa de los animales confinados, sino la gracia tranquila y poderosa de las criaturas que se sienten en casa en su mundo. Ya no solo sobrevivían, estaban prosperando. Eliza las observaba por las tardes desde el porche. Una tranquila sensación de asombro la invadía. Se estaban volviendo magníficas. Luego, en la primavera, comenzó el verdadero milagro. Una por una, 7 de las 10 yeguas dieron a luz. Los potros no eran las criaturas frágiles y de largas patas que ella había esperado. Nacieron robustos y fuertes, cubiertos de gruesos pelajes lanudos. Y estaban de pie y amamantando en menos de una hora. Eran versiones en miniatura de sus madres. Imbuidos de la misma resiliencia silenciosa, la misma profunda fortaleza ósea. Eliza registró cada nacimiento en un nuevo libro, un libro limpio y vacío que había comprado para continuar el trabajo de su abuelo. Anotó la fecha, la hora, el nombre de la madre y una breve descripción del potro. Su escritura era ordenada y cuidadosa. Lo hizo sin ceremonia, pero después de cerrar el libro cada vez,
Se permitía un momento para simplemente sentarse con el hecho tranquilo y profundo. Una nueva vida nacida de una esperanza rechazada en una granja olvidada. La primera venta ocurrió por accidente. Su vecino más cercano, un hombre llamado Silas Croft, que tenía una pequeña y luchadora explotación lechera, sufrió la caída de un enorme roble viejo sobre su camino de entrada durante una tormenta, bloqueándolo por completo. Su tractor estaba averiado y no podía permitirse los varios cientos de dólares para que un equipo profesional viniera a despejarlo. Fue a la puerta de Eliza, con el sombrero en la mano, la viva imagen de la frustración derrotada. Había oído los rumores en el pueblo, pero estaba desesperado. Le preguntó si podría contratarla a ella y a un par de esos grandes caballos para arrastrar los troncos y apartarlos. Eliza aceptó. A la mañana siguiente, llegó con dos de sus yeguas más tranquilas, la gris pizarra y una grande ruana. Estaban enjaezadas con los viejos arreos de cuero que había encontrado colgados en el granero y que había restaurado minuciosamente. Los hombres que se habían reunido para observar el aprieto de Silas se mostraron escépticos, pero las yeguas fueron una revelación. Trabajaron en perfecta y silenciosa unión. Se apoyaron en sus colleras con una potencia constante e inmensa que era asombrosa de presenciar. Arrastraron los enormes troncos uno por uno a un lado del camino. Sus grandes cascos apenas perturbaron el suelo blando, a diferencia de los surcos profundos y desgarradores que habría hecho un tractor. Hicieron el trabajo con una competencia silenciosa y eficiente que dejó a los espectadores sin palabras. Silas intentó pagarle, pero ella se negó, pidiendo solo unos galones de leche fresca por su molestia. Sin embargo, la historia de los dos caballos que hicieron el trabajo de una excavadora se extendió más rápido que cualquier incendio forestal. Pronto, comenzaron a llegar otras pequeñas solicitudes. Un granjero necesitaba que le sacaran unos tocones de un campo pantanoso donde no podía arriesgar su maquinaria pesada. Otro quería ayuda para arrastrar troncos de un bosquecillo en una ladera empinada. Cada vez, Eliza y sus caballos de tiro Cananán hicieron el trabajo con la misma potencia silenciosa y el mínimo impacto en la tierra. Nunca se anunció. No tuvo que hacerlo. La calidad de los animales y su trabajo era su propia publicidad. La gente empezó a referirse a ellos no como esos ponis del cementerio, sino como los caballos de Burnt Fork. El nombre se quedó. No era una marca que ella hubiera creado. Era una reputación que había surgido orgánicamente de la propia tierra, de la prueba del trabajo bien hecho. Los caballos no solo eran fuertes. Tenían un temperamento, una inteligencia tranquila que la gente encontraba notable. No eran solo animales, eran socios. El dinero que ganaba era modesto, pero lo usaba para comprar mejores herramientas, para reparar otra sección del techo del granero, para continuar el lento y paciente trabajo de restauración. Estaba construyendo su granja no con deudas, sino con las ganancias de su manada resucitada, tal como aconsejaban los libros de su abuelo. Ese verano, una gran y terrible quietud cayó sobre el condado. Las lluvias, que solían llegar en grandes tormentas torrenciales en junio y julio, simplemente cesaron. El cielo permaneció de un azul pálido e implacable día tras día. El sol, que una vez fue una fuerza vivificante, se convirtió en un ojo malévolo, cociendo la humedad de la tierra. Una sequía, la llamaban los veteranos, la peor que se recordaba, el tipo de cosa que le cuentas a tus nietos. Los exuberantes campos verdes del condado comenzaron a desvanecerse. El maíz, que para el 4 de julio llegaba a la altura de la rodilla, amarilleó y se marchitó en sus tallos. Los vastos campos de alfalfa irrigados que pertenecían a hombres como Jedediah Vance se volvieron de un marrón enfermizo. Los enormes aspersores, que extraían agua de pozos que comenzaban a agotarse, escupían una neblina desesperada que se evaporaba casi antes de tocar el suelo. El suelo, despojado de su cubierta natural y dependiente de una dieta constante de fertilizantes químicos y agua artificial, no tenía resiliencia. Cedió su humedad, se agrietó y luego se convirtió en un polvo fino y asfixiante que se levantaba en nubes detrás de cada camión que pasaba. El paisaje, antes un vibrante mosaico de verdes, se convirtió en un panorama monocromático de marrón y gris.
La crisis devastó las granjas convencionales. El precio del alimento se disparó a medida que el heno escaseaba. Los granjeros que habían construido sus operaciones sobre una montaña de deudas, que lo habían apostado todo a un clima predecible y a rendimientos cada vez mayores, se arruinaron. El patio de subastas, donde Eliza había comprado sus yeguas, se convirtió en un lugar de tristeza. Cada semana se llenaba de hombres obligados a vender las manadas que habían pasado sus vidas construyendo. Vendían su ganado premiado, ahora delgado y débil, por centavos de dólar. Sus rostros eran máscaras sombrías de desesperación. Estaban atrapados. Sus sistemas modernos y eficientes se revelaron como quebradizos y frágiles, totalmente dependientes de un delicado equilibrio que se había hecho añicos. Pero en medio de este paisaje de desolación, había un lugar que se negaba obstinadamente a rendirse. La granja Burnt Fork se convirtió en una curiosidad local, luego en una leyenda. Mientras el resto del condado se convertía en polvo, los pastos de Eliza permanecían verdes. No era el verde artificial y chillón de un césped fertilizado, sino un verde resistente, resiliente y de múltiples tonos. El color de la vida, aferrándose con tenacidad de raíces profundas. Las hierbas nativas que su abuelo había cultivado y que sus caballos habían fomentado, el pasto varilla azul y el pasto indio con sus profundas raíces que buscan agua, se habían aferrado a la humedad profunda del suelo. El arroyo, alimentado por un manantial, todavía goteaba a través de la propiedad, proporcionando agua limpia para su manada. Sus 10 yeguas y sus potros fuertes y prósperos pastaban pacíficamente, con sus pelajes brillando bajo el duro sol. Los coches comenzaron a reducir la velocidad al pasar por su granja. La gente conducía desde el pueblo los domingos, estacionándose en el arcén de la carretera solo para mirar. Contemplaban la vista imposible de sus campos verdes, una isla viva en un mar marrón muerto. Las burlas, las bromas, las seguras predicciones de fracaso. Todo se evaporó ante ese innegable e imposible verde. Los escépticos finalmente y por completo entendieron lo que habían estado viendo todo el tiempo. Habían visto debilidad donde deberían haber visto fuerza. Una tarde a finales de agosto, cuando la sequía era más feroz, una nube de polvo anunció la llegada de un vehículo. Subía por el largo y sinuoso camino de entrada de Eliza. Era la nueva y reluciente camioneta de Jedidiah Vance, ahora cubierta por una fina capa del fallido suelo superficial del condado. Se estacionó cerca del granero y salió, moviéndose con una lentitud inusual, como un hombre que lleva un gran peso invisible. Estaba solo. Llevaba su ropa de granja habitual, pero su aura habitual de confianza estruendosa había desaparecido, reemplazada por un estoicismo cansado. Se quedó allí un momento, con el sombrero en las manos, sin mirar a Eliza, que había salido al porche, sino a su tierra. Miró el pasto verde que llegaba hasta su granero, a las yeguas sanas y tranquilas, que lo observaban con sus ojos plácidos e inteligentes, a sus robustos potros que jugaban y pateaban con una energía que parecía obscena ante el sufrimiento del condado. Lo asimiló todo, su mirada recorriendo la escena de su silencioso e imposible triunfo. Finalmente, volvió sus ojos hacia ella. Eran los ojos de un hombre que se había visto obligado a aceptar una verdad que había pasado su vida negando. «Me equivoqué», dijo. Las palabras no eran una disculpa, no eran un elogio, eran una simple declaración de hechos. Pronunciada con la finalidad plana y sin adornos de un topógrafo clavando una estaca en el suelo. Era una especie de queja contra el orden de las cosas tal como él las había entendido. Una admisión de que el mundo no funcionaba según las reglas que él había creído inmutables. Eliza simplemente asintió, aceptando su declaración sin comentarios. No había triunfo en su postura, ni un atisbo de «te lo dije». Esperó. Él arrastró los pies, el polvo levantándose alrededor de sus costosas botas. «Mis pastos traseros», comenzó, su voz más baja de lo que ella jamás la había oído. «Las cercas están caídas. El suelo está tan duro que no puedo meter una camioneta o un tractor allí sin que se hunda hasta los ejes en el polvo. Tengo un puñado de mis mejores novillas.
las que no pude soportar vender. Andan vagando por el bosque. Necesito volver a acercarlas antes de perderlas también. Hizo una pausa, y luego vino la petición que era el verdadero propósito de su visita, la verdadera rendición. Me preguntaba, dijo, las palabras le costaron más que cualquier cantidad de dinero, si podría contratarte a ti y a tus caballos, y me gustaría comprar 2 de esos jóvenes, los castrados, si los vendes. Ofreció un precio asombroso, más de lo que habría pagado por un caballo cuarto de milla, premiado un año atrás. No solo estaba comprando animales, estaba comprando un pedazo de la resiliencia que había presenciado, un pedazo del conocimiento del que se había burlado. Jedediah Vance, el titán de la agricultura moderna, usando un equipo de caballos de trabajo obsoletos de Burnt Fork para reparar sus cercas. Hizo lo que el éxito de Eliza por sí solo no pudo. Destrozó los últimos restos del escepticismo del condado. Fue una concesión pública e innegable de la más alta autoridad. La imagen de Vance guiando un equipo de los tranquilos y poderosos caballos castrados de Eliza a través de su propia tierra arruinada fue un respaldo más poderoso que cualquier artículo de periódico o préstamo bancario. Era la prueba de que las viejas costumbres, el conocimiento olvidado, tenían un lugar vital y práctico en el presente. Después de Vance, otros comenzaron a venir. Al principio dudaban como él, con el orgullo herido por la sequía y sus propios fracasos. Eran los mismos hombres que se habían reído de las bromas de Vance en la tienda de alimentos. Ahora, venían a su puerta, no para burlarse, sino para preguntar. Preguntaban por sus pastos. Preguntaban por su rotación. Preguntaban por sus caballos. Eliza, a su vez, se convirtió en una maestra. Compartió libremente el conocimiento de los libros de su abuelo. Los guió a través de sus pastos, sus manos callosas, desmenuzando la tierra oscura y rica, para mostrarles su estructura, su vida. Les mostró cómo las profundas raíces de la hierba de la pradera lo mantenían todo unido. No predicaba ni daba sermones. Simplemente les mostraba, dejando que la tierra y los animales hablaran por sí mismos. Estaba devolviendo la amabilidad que la tierra le había mostrado. Entre los visitantes había un adolescente tranquilo llamado Leo. Vivía en una pequeña y difícil granja al final del camino con su abuela, y el futuro para él parecía un trabajo sin salida en un pueblo vecino, si tenía suerte. Empezó a merodear por Burnt Fork. Al principio, solo observaba desde la distancia, apoyado en un poste de la cerca durante horas, mientras Eliza trabajaba con los caballos. Era un chico serio y observador, con una quietud que le recordaba a Eliza a las propias yeguas. Nunca hacía preguntas, pero sus ojos no se perdían nada. Un día, Eliza, que necesitaba ayuda para volver a colocar una puerta pesada, le ofreció el salario de un día para que la ayudara. Él aceptó con un silencioso asentimiento. Trabajó con una competencia sorprendente, sus movimientos económicos y seguros. Cuando ella sacó una yegua joven y asustadiza para entrenarla, Leo se quedó a su lado. Y el caballo, que había estado nervioso con Eliza, pareció calmarse en su presencia. Él extendió una mano y la pasó por el cuello de la yegua, y el animal se apoyó en su contacto como si lo conociera de toda la vida. Eliza observó y lo vio de inmediato. Tenía las manos para ello. Era un término antiguo que su abuelo había usado en sus libros. Una descripción para un don raro e intuitivo, un entendimiento tácito entre una persona y un animal. Le ofreció a Leo un trabajo permanente. Se convirtió en su aprendiz y ella comenzó a enseñarle todo lo que sabía. Le transmitió la sabiduría de los libros, no como un conjunto de reglas, sino como una forma de ver el mundo. El legado estaba encontrando su camino hacia la siguiente generación. La sequía finalmente terminó, pero las lecciones que enseñó perduraron en la memoria colectiva del condado. La demanda de los caballos de tiro Cananán de Eliza, los caballos de Burnt Fork, se disparó. Criadores de otros estados, académicos de universidades agrícolas y líderes del floreciente movimiento de agricultura sostenible, todos los querían. Vieron en la raza no una reliquia del pasado, sino una clave para el futuro. Un animal resiliente, de bajo costo, perfectamente adaptado a un mundo de incertidumbre climática y recursos menguantes. Eliza se vio inundada de ofertas.
Los inversores querían asociarse con ella para ampliar la operación, para convertir Burnt Fork en una marca nacional. Hablaban de transferencias de embriones, de franquiciar la línea de sangre, de aprovechar su éxito para convertirlo en una empresa multimillonaria. Le prometieron riqueza e influencia. Escuchó sus propuestas cortésmente y las rechazó todas y cada una de ellas. Recordó las palabras de su abuelo, subrayadas en el viejo libro. La deuda es un hombre diciéndole al futuro lo que tiene que hacer. Se negó a dejar que el dinero dictara el ritmo de su crecimiento. Ampliaría la manada lentamente, con cuidado, al ritmo que la propia tierra pudiera sostener. La granja crecería como crece un bosque sano, no talando y replantando, sino llenando pacientemente los espacios, dejando que la demanda impulsara la operación, no que la deuda la empujara por un precipicio. Una fresca tarde de otoño, unos años después de la sequía, la tía abuela Clara falleció pacíficamente mientras dormía. Había vivido lo suficiente para haber reivindicado el nombre de su hermano, la obra de su vida resucitada de la oscuridad. Su última visita a Burnt Fork había sido unas semanas antes. Se había sentado en el porche en su habitual silla de respaldo recto. Observaba a Eliza y Leo trabajar con un nuevo lote de potros de 1 año en el potrero. Los jóvenes caballos eran magníficos, fuertes y tranquilos, un testimonio de la vida próspera de la granja. Clara había observado durante mucho tiempo sus agudos ojos captando cada detalle. Cuando Eliza la ayudó a volver al coche, la anciana le dio una palmadita en la mano. Su propia mano era tan frágil como una hoja seca. Miró los pastos verdes, los caballos, el rostro fuerte y capaz de Eliza. Thomas estaría orgulloso, había dicho, con su voz como un suave susurro. Lo has traído todo de vuelta. No fue un cumplido. Fue una declaración de sucesión. Fue el mayor elogio que Eliza podría haber esperado recibir. Una bendición final y silenciosa, que se asentó en su corazón como una piedra en un pozo profundo. Con el fallecimiento de Clara, el último vínculo vivo con la generación de su abuelo se había ido, y Eliza supo con una certeza agridulce que el manto de la anciana sabia ahora había pasado a ella. La historia cierra el círculo, como todas las buenas historias, en un lugar de finales y comienzos. Han pasado varios años. Eliza está de nuevo en la subasta de ganado del condado, pero esta vez todo es diferente. No es una forastera, un objeto de lástima y ridículo. Se para junto a la barandilla de la arena principal, y los hombres que una vez se rieron de ella, ahora asienten con un respeto profundo y genuino. Le piden su opinión sobre el clima, sobre el precio del heno, sobre un animal en particular en el ruedo. Ya no es solo Eliza Kane. Es la mujer de Burnt Fork, un nombre que se ha convertido en sinónimo de sabiduría y éxito. A su lado está Leo. Ya no es un niño, sino un hombre joven. Su tranquila confianza es un reflejo de la de ella. Es su socio en la operación. Su don intuitivo con los caballos ahora está perfeccionado por años de trabajo duro y enseñanza paciente. No están aquí para comprar, están aquí para observar. En el centro del ruedo, bajo las luces brillantes, hay un corral con 5 caballos de tiro Canaan de 1 año. Son animales magníficos, sus pelajes relucen, sus huesos son gruesos, sus ojos tranquilos e inteligentes. El subastador, el mismo hombre que una vez había despreciado a sus yeguas como un lote lamentable, ahora presenta a estos potros con la reverencia usualmente reservada para una obra maestra. Amigos, brama con la voz llena de un asombro genuino. Lo que están viendo aquí es el futuro. Criados aquí mismo, en este condado, de la legendaria línea de Burnt Fork. No hay un animal más fino y resiliente en ningún lugar. La puja es rápida y feroz. Los precios alcanzan niveles que habrían sido impensables hace una década. Nadie se ríe, nadie susurra. Pujan con la urgencia feroz de personas que han aprendido una dura lección, que ahora entienden el inmenso valor de lo que una vez rechazaron tan rápidamente. Al final, nunca se trató de los caballos. En realidad no, se trataba de una forma de ver. Era una historia que demuestra que lo rechazado es a menudo lo más valioso, si solo sabes cómo leerlo, que la sabiduría del pasado
no es una reliquia para ser descartada, sino un mapa a seguir. Es un testimonio de la verdad de que la paciencia vence al dinero y la atención vence a la fuerza, de que un sistema construido sobre la observación y el respeto por la intrincada totalidad de la vida siempre, al final, demostrará ser más resiliente que uno construido sobre la dominación y la extracción. Y demuestra que el verdadero valor no necesita gritar, ni discutir, ni defenderse. Hace su trabajo lento y silencioso en los rincones olvidados del mundo, y espera el día en que la tierra recuerde y el mundo se vea finalmente obligado a ver. Al final, simplemente se demuestra a sí mismo.